Hemos esperado con la lluvia un poquito por deferencia, pero bueno, vamos a empezar ya. Sí. Bueno, pues antes, lo primero, agradecer vuestra asistencia en un día como hoy, desapacible, pero también quizás remarcar de alguna manera el formato, ¿no? El formato presencial, donde al final vemos que son todo ventajas en unos tiempos en los que la tecnología, después de la pandemia, pues ha entrado a todos los niveles, de tal manera que la videoconferencia es lo que termina imperando. Entendemos que para un seminario de estas características la presencialidad aporta valor, aporta ese momento también para vosotros de desconexión, no os están molestando. Por otro lado, tenéis la posibilidad de interactuar directamente con los expertos. Se produce el famoso networking entre todos y, bueno, tendremos nuestro momentito justo en la mitad. O sea, vamos a dividir la ponencia en dos. Una primera parte, donde abordaremos la ciberseguridad, que le vamos a denominar un poco clásica, podríamos denominarla, y una segunda parte estará mucho más centrada en las tecnologías de operación, es decir, que sería pues puramente IoT. O sea, nombraremos, veremos algún laboratorio también con unos pequeños ejemplos para hacerlo más práctico posible. Así que, bueno, en primer lugar es eso, deciros que muchas gracias por estar aquí, que aprovechéis esta jornada. Y sí que quería yo introducir, antes de dar paso al primer ponente, pues quizá nombrar dos o tres conceptos clave que algunos de vosotros venís del mundo IT, no estáis estrictamente en el mundo más industrial, con dispositivos, con actuadores, con sensores, etcétera, etcétera, pero realmente existe una convergencia, es decir, hay una frontera, evidentemente, en la que cada área tiene su importancia. La importancia TI, ya sabemos que son los sistemas transaccionales, los sistemas base de datos, nuestras redes de comunicaciones, etcétera, etcétera. Lógicamente, existen también una serie de protocolos que todos conocemos, existen también unas medidas de seguridad, que si los sistemas de autenticación, etcétera, etcétera. Es decir, todo el que viene del mundo TI, pues cuando habla de ciberseguridad tiene claro también cuáles son los frameworks de buenas prácticas, cuáles son aquellas metodologías que ayudan. Es decir, lo conocemos muy bien. Entonces yo a eso le voy a denominar la ciberseguridad clásica, por decirlo de alguna manera. Es verdad que lleva poco tiempo, pero sin duda ha sido la primera y la más desarrollada. Nos encontramos en el mundo de la industria, donde la ciberseguridad sí tiene unas características muy particulares. Como antes he nombrado, estamos hablando al final de elementos físicos que además tienen un impacto muy diferente al impacto que tendríamos en un sistema IT, ¿no? Donde la disponibilidad, la integridad, es decir, todo eso son la necesidad de llegar hasta el dato. Se puede permitir una caída, la caída depende del tiempo, es decir, estamos hablando de unos tiempos muy diferentes a la producción. En producción se pierde dinero, puede haber una afectación física, personal, puede haber una afectación medioambiental, es decir, que realmente estamos hablando de unos impactos muy diferentes entre unos y otros. Sin embargo, bueno, sí que el mundo industrial puede mirar hacia la ciberseguridad TI o clásica, como yo estoy denominando, porque de alguna forma también los que atacan, los atacantes, sí que han desarrollado sus capacidades en el mundo IT. Entonces van a intentar replicar, en primer lugar, seguramente tipologías de ataque o patrones de ataque. Nos vamos a encontrar también con que existen algunos vínculos gateway entre las dos redes. Hay algún que otro mito, que ya veremos en la segunda ponencia, como el de, no, es que la red industrial con todos mis dispositivos es que es independiente. Bueno, ya veremos si eso es verdad o no es verdad, ¿no? O si al final estamos utilizando autopistas de comunicación que son comunes y al final, bueno, pues todo eso es de lo que vamos a hablar hoy. Yo soy el responsable, el director de Avante, mi nombre es Pedro Luis Vaquera. Os invito a que también participéis, que en la jornada de hoy levantáis la mano, hagáis la consulta correspondiente, haremos de todas formas al final un periodo de ruegos y preguntas en el que, pues, aquellos de vosotros que no hayáis querido interrumpir por lo que sea, que, insisto, es bueno, se genera dinamismo, lo haremos al final, cuando tengamos ya las dos ponencias realizadas. Tendremos esta primera parte con Antonio Salazar. Antonio Salazar es un formador que lleva ya con nosotros pues 12 años, del orden de 12, 13 años,
trabajando es MCT, bueno, a nivel Microsoft, bueno, pues tienes ingeniería en Microsoft, es experto en Azure, en los sistemas ethical hacking y un montón de terminologías que mejor que explique él, pero que, bueno, es uno de nuestros expertos en ciberseguridad. Y sería más bien la ciberseguridad clásica. Entonces, nos va a permitir él asomarnos un poquito en ese mundo, para el que no lo conozcáis, y desde ahí ya después abordaremos, después de un breve descanso donde tendremos atrás zumo, café, algún pastelito, cosas sanas, como sabéis, en estos eventos, haremos una paradita, ya hablamos, charlamos entre nosotros y volvemos en no más de 20 minutos a la siguiente y última ponencia. Quería dar algunas cifras antes de comenzar que creo que son interesantes tenerlas presentes, ¿no? Bueno, hay una entidad que se llama Dragos, Ciberseguridad y Sistemas Industriales. En el informe del 2002, pues habla ya de los primeros ataques en la industria minera y metalurgia en Australia, Nueva Zelanda. A continuación se producen ataques contra empresas de energía renovable en Estados Unidos, en la Unión Europea, aumento de los ataques contra los sectores de energía, alimentación y bebida, productos farmacéuticos, productos químicos, aguas residuales. Se aceleran los ataques en los sectores eléctricos, manufactureros, del petróleo, el gas natural. Los ataques de ransomware a organizaciones de infraestructura industrial se incrementan en el 2022 en un 87%, y en sistemas OT, pues el aumento de un 27% en el número de vulnerabilidades investigadas con respecto al 2021. Siemens, el número de vulnerabilidades en sistemas de control industrial calificadas como críticas ha aumentado aún más significativamente, pasando de 186 en el 2021 a casi 300 en el 2022. En total casi hablamos de 1.000 vulnerabilidades que son críticas o de alta gravedad según su puntuación. Hay que tener en cuenta que para el que no está en el mundo industrial, para estar en TI, hacer una actualización es un momento de parada que no tiene un impacto significativo, incluso hay actualizaciones incrementales. En un sistema industrial no es así. En un sistema industrial tienes que planificar una parada para hacer actualizaciones, etcétera, etcétera. Hablaremos en la segunda ponencia. Bien, y os decía también otro informe de Kaspersky en donde reconocen que aumentan las amenazas contra los sistemas de control industrial en el segundo semestre del 2020, con un crecimiento de casi 8 puntos. En ISA, un 56% de los ataques ransomware realizados a empresas industriales tuvieron un impacto en las operaciones. Precisamente tener un impacto en las operaciones, pues ya nombré antes los riesgos que había, ¿no? De afectaciones medioambientales, etcétera, etcétera. Los sectores más afectados en el 2022. Os estoy dando información de Capgemini Research Institute. Es un informe del 2022. E indica que industria en 125% se ha incrementado el ataque. En IT en un 60% se ha incrementado, gobierno, salud, finanzas, transporte, educación, energía. Es decir, estamos viendo cómo en todos los sectores ha habido un incremento. Según este mismo informe, han sido víctimas de un ciberataque en la planta industrial, pues la industria pesada en un 51%, el sector farmacéutico en un 44%, todos los sectores en general un 40%, el petroquímico, semiconductores, producto de consumo, automóvil, aeroespacial en un 33%. Es decir, claramente, si alguien viene con la idea de, bueno, pues quizás están en TI, pero no en el ámbito industrial, estas son cifras que están actualizadas, la más antigua del 2020, el resto son del 2022, del año pasado. Por lo tanto, sí que nos encontramos, tenemos el contexto ucraniano, evidentemente, donde se han producido además, se habla o se denomina como la guerra híbrida, ¿no? En el que por un lado se está produciendo un ataque que es físico por fuerzas, por militares, y después nos estamos encontrando como simultáneamente hay una correlación de ataques a infraestructuras críticas. ¿De acuerdo? Pues no me queda nada más que dar paso a Antonio Salazar, que será quien aborde esta primera parte. Vamos a tocar conceptos, vamos a tocar mucho de TI y lo dicho, mano, levantamos, pregunta, duda y seamos, pues eso, lo más interactivos posible. Así que nada, cuando tú quieras. Bien, gracias, Pedro Luis. Bueno, pues nada, vamos a empezar.
Yo diría que hay dos tipos de empresas, ¿vale? Las que han sido hackeadas y las que van a ser hackeadas, ¿vale? Por lo menos la visión que yo tengo, en mi experiencia, ¿no? Es decir, la cuestión es que nos van a hackear sí o sí, o van a intentar hackearnos y tenemos que establecer algún tipo de, digamos, de sistema defensivo, ¿no? Que evite o minimice el daño, ¿vale? Bueno, pues eso es precisamente de lo que trata la ciberseguridad, ¿vale? Es decir, yo puedo tener un sistema informático que es perfectamente funcional y hacer lo que tiene que hacer, pero me debo ya no empezar, sino me debo preocupar por la otra parte que es la parte de seguridad, ¿no? Bueno, os voy a hablar, como dice Pedro Luis, de la parte de IT, ¿vale? Es mi especialidad. Y luego la parte de OT la va a hacer mi compañero, ¿vale? Y la parte del IoT, pues digamos que es como el preámbulo, ¿no? Es la transición entre el IoT, el OT, pues ahí empezamos a tener dispositivos, ¿vale? Que incluso los podemos tener en casa nosotros, ¿no? Dispositivos domóticos, ¿no? Y bueno, como vais a ver, pues claro, en IT llevamos ya muchos años hablando de ciberseguridad y en la parte del IoT y en la parte del OT, pues no tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues va a sufrir, digamos, va a experimentar la misma evolución, ¿no? Entonces, pues yo voy a hablar de esto, ¿eh? Primero no sé si se ve al fondo, la Cyber Kill Chain, ¿vale? Se ve, ¿no? Estupendo. La protección de activos, ¿eh? Cómo puedo proteger mis activos, las soluciones de protección que hay muchas, ¿eh? Como podéis imaginaros. Yo voy a centrar mi charla en la que yo, digamos, conozco más, que está basada en la parte de Microsoft, pero todos los conceptos y cuestiones que vamos a ver se puede extrapolar perfectamente a cualquier otro tipo de solución, ¿vale? El Sentinel, por ejemplo, de Microsoft, pues la herramienta estrella que tiene Microsoft ahora mismo, muy recomendada para aquellos que tengáis, por ejemplo, Office 365 o tengáis, digamos, Azure, o incluso también tiene integración con el resto de las nubes, AWS también, todo se puede ver desde el mismo sitio, ¿vale? Hablaremos de la parte de IoT un poquitín y luego la parte de IoT, como veis ahí, solamente la voy a presentar porque mi compañero, que es realmente el experto en la materia, es el que, como ha dicho Pedro Luis, continuará con la segunda ponencia, ¿vale? Bueno, ¿cuántos de vosotros conocéis la Cyber Kill Chain? ¿Podéis levantar la mano que yo así os vea? ¿Nadie? No me lo puedo creer. ¿Alguien? ¿Nadie sabe lo que es la Cyber Kill Chain? ¿Vale? Bueno, pues estupendo, ¿no? Porque si lo supierais todo, pues yo me voy ya y no tengo nada que hacer aquí. Bueno, esta es la, digamos, forma moderna, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, de hablar del proceso de hacking de toda la vida, ¿vale? Entonces, un hacker ético, ¿vale? Pues no es otra cosa que un hacker, pero que no va a la cárcel. Es decir, conoce todas las técnicas, que van a utilizar los malos y, claro, pues, digamos, para ser un buen policía tienes que ser prácticamente un delincuente, ¿no? ¿Entendés por ahí? Bueno, pues la Cyber Chain, en cualquier certificación de seguridad que estéis interesados en sacar, ¿vale? Yo aquí os haré referencia alguna, pues bueno, ahora se llama así, ¿vale? Estas serían todas las partes, ¿eh? No sé si se va al fondo, la voy a leer. La primera parte, el reconocimiento, ¿vale? ¿Quién me puede decir qué es el reconocimiento? No me digáis que no lo sabes ninguno. Sí, ¿no? ¿El reconocimiento qué es? Pues yo me voy a poner ahora como el malo, ¿no? El hacker, ¿no? Yo quiero conoceros a vosotros, quiero conocer vuestra empresa desde el punto de vista del IT, ¿no? De la infraestructura, ¿no? Entonces me puedo llevar ahí todo el tiempo del mundo, ¿vale? Meses, años, no tengo prisa, ¿vale? Son un hacker profesional, lo que ya veréis que se llama luego un ATP, ¿no? Lo vienen a llamar así, ¿no? Un grupo ATP, pues va a estar reconociendo a la víctima y buscar, digamos, como ya sabes, ¿no? Una cadena, pues el eslabón más débil, la fortaleza de la cadena depende de ese eslabón, del más débil de todos, ¿no? Después voy a la parte del weaponization, o sea, crear el arma. Aquí el actor de la amenaza lo que hace es crear malware principalmente, ¿vale? Hay dos formas de atacar en la parte de IT, hacer ciberseguridad, digamos, tradicional, de atacar a las empresas. La primera, en mi experiencia, donde normalmente el actor de la amenaza no va a tener demasiado éxito, que es buscar, por ejemplo, pues algún punto de entrada a la red, alguna vulnerabilidad presente en alguna máquina que tenga expuesta a Internet, de forma que ponga la patita ahí dentro, ¿vale? Y luego ya vamos haciendo un movimiento lateral y vamos penetrando en la organización, ¿no? Y digo que no suele tener demasiado éxito porque generalmente invertimos, ¿no? Dinero suficiente en tener los sistemas perimetrales bien protegidos, ¿vale? La segunda, que ya me imagino que estáis pensando quién es, ¿vale? Es el empleado.
¿vale? O sea, te puedes gastar todo el dinero del mundo que tú quieras en ciberseguridad, en productos de seguridad, que si tú a los empleados no lo tienes formado o concienciado, vas a tener problemas porque te van a atacar por ahí. Todos los ataques que se están dando de ransomware, que están cifrando empresas públicas y tal, ahora Caja Rural, creo que acabo de la noticia esta mañana mismo, ¿vale? Pues normalmente no son ataques frontales, sino que todo empieza por un empleado que abre un archivo o responda a un correo, ¿vale? Bueno, pues como los malos lo saben, igual que vosotros, pues entonces este aspecto hay que controlarlo de forma importante, pero tecnológicamente no tenemos mucha capacidad ahí, ¿no? Bueno, el delivery sería la entrega del arma, del malware, un correo electrónico que te mando, un archivo adjunto al correo electrónico, te hago visitar una página web, cualquier cosilla. Luego el malware se activa, la parte del exploitation. Normalmente el actor de la amenaza lo que va a querer hacer es conseguir persistencia, presencia en la empresa para que pueda entrar a voluntad cuando él quiera, ¿vale? Dependiendo del tipo de malware que se genere, los malware centrados en C2, ¿no? Comando y control, pues se utilizan, digamos, para las conocidas botnets, ¿no? Tengo muchos equipos que son víctimas y luego ahora les ordeno que haga un ataque de denegación de servicio distribuido, ¿vale? No todo el malware tiene que hacer esto. Y la última parte del proceso de la Cyber Kill Chain es que el hacker consiga el resultado para el cual está atacando, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, cifrar los datos y pedir un rescate, robo de propiedad industrial, en fin, todas las cosillas que os podéis imaginar que hay. Bueno, pues esta es la Cyber Kill Chain, ¿vale? Os he puesto aquí, estas son capturas de una certificación, la de Ethical Hacking, ¿vale? Que habla de todos los aspectos. La pongo aquí simplemente como base para ir teniendo claro todas las cositas que deberíamos dominar desde el punto de vista de la ciberseguridad. La primera parte es la del reconocimiento, que os he comentado, ¿vale? Ahí seguro que no lo vais a ver al fondo. Entonces, bueno, os comento que el objetivo es, bueno, viene a llamarse el footprinting, ¿no? Que no es otra cosa que saber qué es lo que hay ahí atrás, ¿vale? ¿Alguno de vosotros me podría decir alguna herramienta que conozcáis o simplemente que pueda hacer estas cosas? ¿Ninguna? ¿No la conoces porque no queréis decirla o porque no la conoces? Wireshark, Wireshark, por ejemplo, correcto, ¿vale? Eso sería en un entorno, digamos, de red local, ¿no? Interno, ¿no? Pero desde fuera, ¿yo puedo tener herramientas que me digan qué es lo que hay ahí atrás? Pues claro que sí, hay muchas, ¿no? Entonces, las formaciones de hacking ético o de ciberseguridad, pues se ven todas estas, ¿no? ¿Por qué se deben conocer? Porque luego debes aportar las contramedidas, ¿vale? Tus sistemas, digamos, de detección de intrusiones deben ser capaces de detectar que alguien está haciendo eso, ¿vale? Te está reconociendo, ¿no? Hay cuestiones que nosotros no vamos a poder controlar de ninguna de las maneras, que es el reconocimiento basado, digamos, por ejemplo, en lo que se llama OSINT, inteligencia de open source. Es decir, que una consulta al Google, ni más ni menos, ¿no? Todo el mundo tenemos mucha información expuesta en Internet y uno de los objetivos que va buscando un hacker en este momento es, por ejemplo, sacar información personal, de los empleados de una empresa. ¿Por qué? Porque está ya con la mira puesta de hacer un ataque de spear phishing y para eso necesita tener datos personales, ¿vale? Bueno, con esta fase inicial de reconocimiento se va buscando eso, ¿vale? Lo he puesto aquí una diapositiva, luego la voy a compartir, al que le interese luego pues se la descarga. ¿Vale? Las contramedidas para el footprinting, pues prácticamente ninguna. O sea, ¿yo cómo puedo evitar, por ejemplo, que mi DNI aparezca en Google o por Internet? ¿Vale? O que mi correo electrónico aparezca por ahí. Aquí se puede hacer muy poco, ¿eh? Entonces, como sabemos que se puede hacer muy poco, pues ya asumimos, ¿vale? Que el actor de la amenaza va a tener esa información, ¿vale? Algunas se puede hacer, pero bueno, normalmente educa a los empleados. Aquí no hay mucho recorrido, ¿no? Bien. El hacker mete una patita dentro de la organización, dentro de la empresa. Va a buscar para ello el eslabón más débil de la cadena, ¿vale? Va a mandarle algún correo electrónico a un empleado, lo abre y bueno, ya es cuestión de ver cómo se puede conseguir eso, ¿no? A través de una vulnerabilidad presente en la máquina, gana acceso a esa máquina, ¿vale? Ya está dentro de la red, ¿vale? A partir de ahí lo que tiene que hacer es saber qué otras cosas hay dentro, desde el punto de vista del IT, ¿vale? Entonces aquí lo representamos mediante este muñequito. Hay muchas herramientas, por ejemplo, como decías bien, Wireshark, que podrían analizar el tráfico de la red, ¿vale? Hay otras, digamos, más especializadas en esto.
¿Alguno me puede decir la herramienta más conocida que se utiliza en el mundillo de hacking para... Sé que me la vas a decir. Eso, pero te acuerdas. ¿Te acuerdas? Otra cuestión, ¿no? Bueno, hay muchas, pero, por ejemplo, Nmap, ¿vale? Metasploit. Seguro que algunas de las que voy nombrando suenan algunas, ¿no? Metasploit, pues, por ejemplo, bueno, hay muchas, muchísimas, ¿no? Entonces, la cuestión es que imaginaros que el hacker, ¿no?, tiene una patita dentro de vuestra organización. En vuestras empresas, ¿cómo sois capaces de detectar eso? ¿Seríais capaces de detectar que un hacker, por ejemplo, está sondeando la red? Pues para saber si lo puedo hacer o no, primero tengo que saber cómo se hace. ¿Me explico, no? O sea, que para ser un buen policía, pues tengo que ser primero prácticamente un criminal, saberse todos los trucos, ¿vale? Y luego, esto te viene muy bien porque no solamente te sirve para valorar, ¿no?, pues medidas defensivas, sino, por ejemplo, a la hora de adquirir productos, ¿vale?, de seguridad, sabes si te va a venir bien o no. Y si ya lo tienes, ¿no?, lo tienes en producción, pues vas a intentar buscarle las cosquillas a ese producto de seguridad, a ver si efectivamente, ¿vale?, por lo que has pagado, digamos, funciona, ¿no? Que muchas veces no es así, ¿vale? Entonces, en esta parte del escaneo de red, lo que va a hacer el hacker es saber qué es lo que hay dentro, ¿no? Desde ese punto donde ha atacado y tiene ya presencia, ¿vale? Pues qué servidores se ven por ahí, qué otros equipos de otros usuarios, ¿vale? Normalmente es mucho más fácil atacar los equipos de usuario final que los servidores, ¿no? Pero bueno, no tiene prisa. Nosotros sí. Él no tiene prisa. Puede estar meses, años dentro de la organización. Bueno, el reconocimiento normalmente es tráfico dentro de la red. Si yo hago un ping, ¿vale?, la otra máquina me responde, ¿vale? Pero las formaciones de ciberseguridad lo que se aprende es cómo puedes saber si la otra parte está ahí sin que nadie me detecte. Por ejemplo, un sistema de detección de intrusiones que tengáis, un firewall que esté en forma de una distribución de estrellas, por ahí pase todo el tráfico de la red. Y bueno, pues vuelvo a referirme a la famosa herramienta Nmap, ¿vale?, que lo que hace es, bueno, fijaros, esto sería la comunicación, un cronograma entre un cliente y un servidor, ¿vale? Se manda un paquete, el servidor, no voy a entrar en detalles técnicos, simplemente es que os vaya con la idea clara, ¿no? El servidor recibe y contesta, y entonces, en este último paso, el cliente está obligado, ¿no?, según el protocolo de Ethernet, a dar OK, y entonces se establece el socket de conexión y ya intercambian información, ¿no? Vale. Si yo soy el malo, el cliente, ¿cómo puedo saber si este está aquí sin que él sepa que yo estoy sondeando? Bueno, pues el proceso es el mismo, ¿eh? Le digo hola, él me contesta, pero yo no respondo. Como ya me ha contestado, ¿vale?, pues entonces yo ya sé que está ahí, ¿vale? Cuando digo que está ahí, me refiero, por ejemplo, a ver qué puertos tiene abiertos. Las herramientas son muy avanzadas, ¿eh? Entonces no solamente dice el puerto que está abierto, sino qué es lo que hay detrás de ese puerto, ¿eh? Pues mira, aquí tienes un servidor, ¿qué os digo yo?, ¿no?, un servidor web con esta versión de Linux y esta servidor de Apache, y esta versión de Apache, ¿vale? Y como veréis luego, nos vamos a la base de datos de vulnerabilidades y vemos que para esa combinación hay, por ejemplo, 3 vulnerabilidades. Pues ya lo tenemos todo, ¿vale? El hacker que está, digamos, con acceso a esta máquina, pues entonces puede ya ir escalando, ¿no? Puede ir introduciéndose más en las empresas. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta desde el punto de vista de la defensa? Pues tener sistemas de detección de intrusiones que estén especializados en reconocer este tipo de comportamiento, ¿vale? Y uno diría, bueno, pues un firewall, ¿no? Sí, claro que sí, un firewall. Pero también los switches, ¿eh? Porque hay tráfico que no llega al firewall y se pasa de un switch a otro. Y hay switches que sí son capaces, ¿vale? Se comportan o se configuran como sensores del sistema de detección de intrusiones y sí son capaces de detectar esto y mandarte la alerta, ¿vale? Oye, tienes aquí a alguien que te está buscando las cosquillas en esta máquina, en esta otra y en aquella, ¿vale? Bueno, pues esto sería la parte de reconocimiento. En todas estas certificaciones, formaciones, como las queráis llamar, pues tienes que aprender a, ya digo, ver cómo funcionan estas herramientas, las técnicas que se utilizan para luego, ¿vale? Ver si la contramedida que tú aportas es efectiva, ¿vale? Bueno, cada protocolo tiene sus trucos, ¿no?, para saltártelo y... Bueno, pues nada, ¿eh? El IPv6, si no usas IPv6, quítalo, ¿vale? El IPv6 también tiene sus problemas desde el punto de vista de ciberseguridad y se puede utilizar, ¿no?
Las contramedidas, pues ya os digo, normalmente tiene que ser algún software de detección de intrusiones que tengan instalado, si no, no hay nada que hacer. El malo, digamos, está sondeando vuestras máquinas, pero no vaya a ser consciente de que eso ocurre. ¿Vale? El siguiente paso, lo voy aquí arriba, que es el descubrimiento, descubrimiento del sistema operativo. Yo quiero saber, además del puerto que está abierto, qué es lo que hay atrás. Para luego irme a la base de datos de vulnerabilidades y decir, oye, pues todo el mundo sabemos que esas vulnerabilidades se cierran actualizando los sistemas. ¿Es cierto lo que digo? Sí, sí. Ahora sí. ¿Cuándo se puede actualizar los sistemas? Esa sería la gran pregunta. Pues no siempre. ¿Vale? Entonces esto siempre es un riesgo que nosotros debemos entender cuál es el que tenemos y si el riesgo es suficientemente, digamos, aceptable. ¿Vale? Si no lo es, pues entonces ya es cuestión de tiempo, que te busquen las cosquillas, ¿no? No todos los sistemas se pueden actualizar. Seguimos con la típica, ¿no?, frase histórica de la IT, de la informática, que dice que si funciona no lo toques, ¿no? Eso, desde el punto de vista de seguridad, es el peor error que se puede cometer. Entonces, bueno, pues ahí siempre vamos a estar luchando con ello, ¿no? Bueno, yo puedo saber, interactuando simplemente con la máquina y con herramientas especializadas, qué es lo que hay ahí atrás. Y ya sé por dónde atacar, ¿no? Bueno, técnica de evasión del firewall. Hay muchas. ¿Sabes que yo tengo un firewall ahí en Estrella y todo el tráfico pasa por aquí? Y yo sé, bueno, espérate, porque si yo tengo que interactuar entre dos máquinas, ¿no? Soy el hacker, ¿no? Y está el firewall por medio, en vez de mandarte un paquete de TCP/IP, ¿no?, con toda la información, pues te voy a mandar 1500 paquetes. O sea, te lo voy a segmentar todo lo que pueda, todo lo que permita el protocolo. Claro, no todos los firewalls son capaces, digamos, de defenderte respecto a ese tipo de ataque. Hay muchos ataques, como estáis viendo aquí, mogollón. ¿Vale? Entonces, las herramientas, digamos, especializadas de hacking ético van a valorar la efectividad de tu perimetral respecto a cada una de estas técnicas de ataque. Pues mira, pues la fragmentación de paquete la detecta, pero si te cambio el puerto de origen, no lo has detectado. Te estoy sondeando una máquina que está ahí atrás y tu perimetral no levanta ninguna alerta. ¿Vale? Entonces eso es lo que se va haciendo en hacking ético, principalmente, ¿no? Luego la numeración. Yo no quiero que salgáis de aquí asustados, porque suele ocurrir en este tipo de charlas, ¿no? Y si uno no conoce o no es muy conocedor del tema de ciberseguridad, dice, ostras, pues mejor no haber venido, ¿no? Porque uno vive feliz en la ignorancia y cuando empieza a conocer cómo funciona esto y lo fácil que resulta llegar a ser este tipo de ataques, pues, bueno, pero es lo que hay, ¿no? La enumeración. Ahora yo quiero saber otras cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, los usuarios. ¿Qué usuarios hay por ahí? ¿Vale? Imagino que Active Directory lo tenéis prácticamente todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Vosotros no tenéis, ¿no? La mayoría sí, ¿verdad? O un LDAP, realmente es que me da igual, ¿vale? Yo puedo hacer una consulta a LDAP/Active Directory, me da igual, ¿no? Y sacar un listado de todos los usuarios y todos los grupos de seguridad que existen en vuestra empresa. El que no lo sepa dice, no lo sé, pero como está preguntando Antonio, seguro que sí, ¿verdad? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque el protocolo lo admite. Entonces sería el siguiente paso, ¿no? En esto Cyber Kill Chain, ahora quiero ver los usuarios que hay. Luego intentaré reventar password y todo esto, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues vuestro sistema de defensa debería ser capaz de detectar que las consultas que se le están haciendo al Active Directory no son las normales, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí hay una anomalía, la palabra, este término se utiliza mucho en los sistemas defensivos, ¿no? Bueno, o técnica de numeración, pues puedo sacarte el DNS, el SNMP, por ejemplo, para los dispositivos de electrónica de red. Aquí se le busca mucho las cosquillas, ¿no? ¿Vale? Prácticamente para cada cuestión que os estoy poniendo aquí, en las formaciones hacemos una práctica para que veáis cómo funciona, ¿vale? Y una vez que uno asimila la práctica, pues luego lleva a su empresa y dice, lo voy a hacer, ¿vale? A ver si mi firewall es capaz, o mi IDS, que me ha costado una pasta, es capaz de detectarlo, ¿vale? Que lo hace, estupendo, ¿no? Bueno, enumeración de LDAP o de Active Directory, que es lo mismo, ¿vale? Enumeración de NFS, ¿no? Pues saber todas las carpetas compartidas que hay ahí, ¿vale? Enumeración de IPv6, quizás no es lo más habitual, la evaluación de vulnerabilidades. Aquí estamos, ¿no? Es decir, ya hay herramientas especializadas que un hacker digamos, a usar, digamos, para, a ver cómo os diría, para buscar eslabones débiles, ¿no?
Pero esta herramienta realmente la utilizamos nosotros dentro de las empresas para ver qué eslabones débiles tenemos. ¿Alguien me puede decir el nombre de alguna herramienta? Porque supongo que tendréis alguna que esté vigilando, ¿no?, dentro de la red local si aparecen dispositivos con vulnerabilidades. O sea, no es porque el dispositivo aparezca, sino porque el dispositivo está ahí, el servidor o lo que fuera, ¿vale? El switch o lo que fuera. Es que se ha descubierto una vulnerabilidad nueva que tiene, ¿vale? Yo quiero saberlo, ¿vale? Digamos que esto no es algo que hago un día y me olvido, sino que lo tengo que dejar siempre funcionando, ¿vale? Bueno, pues aquí se estudian herramientas, por ejemplo, como Nessus, ¿no? Aquí son unas cuantas capturas, que además valen una pasta, valen dinerillo, pero claro, es que estamos hablando de esto, ¿no? Bien, las vulnerabilidades se puntúan, ¿no? Pues como yo al colegio, ¿no? Ese es el examen del 0 al 10 o del 1 al 10, ¿vale? Os podéis imaginar, ¿no? Del 9 a 10 son críticas y estas herramientas que evalúan qué vulnerabilidades han encontrado en vuestro red local os da un informe que te dice, oye, en este servidor de SQL Server pues hay una vulnerabilidad de nivel, o sea, con una puntuación de 7,5, ¿vale? Pues oye, esto hay que tener cuidado. Y ya digo que normalmente se solucionan parcheando el sistema, ¿vale? Actualizándolo, ¿no? Pero por lo menos ya lo sabes, ¿no? Vale, las clasificaciones de las vulnerabilidades, hay de todo aquí para regalar. ¿Vale? Este es un software que se llama GFI Landguard, no sé si lo conocéis. Pues al final lo que te da informes, ¿no? Realmente, ¿no? De cómo está tu red local, tu infraestructura, desde el punto de vista de las vulnerabilidades. ¿Vale? Este es el Open Bash. El Open Bash en principio apareció como solución de open source, era gratuita. Pero ya sabéis lo que ocurre, cuando estos proyectos de open source pues funcionan, pues inmediatamente hay que pagar, ¿vale? Ocurre siempre. Pues ahora mismo una solución de pago. Pero para valorarla, por ejemplo, si uno no quiere hacer una inversión inicial importante y dice, oye, pues me interesan estos temas, sigue siendo gratuita por lo menos la versión de comunidad, ¿vale? Nikto es otra herramienta que se utiliza para valorar las vulnerabilidades o debilidades, ¿vale?, que presentan las aplicaciones. Ya damos el salto de los servidores, ¿eh? Nos vamos a las aplicaciones que yo desarrollo, ¿vale? Y esto es otro mundo aparte. Si desarrolláis aplicaciones en casa, pues puede ser, digamos, la razón por la cual te pueden llegar a caer la empresa. El servidor está bien, no tiene vulnerabilidades, pero el programador no sabía que esa forma que tiene, ¿no?, de desarrollar la aplicación conduce a una debilidad o una vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, hay una solución por ahí, ¿no? Una institución más bien que se llama OWASP, ¿eh? Os sonará alguno, me imagino, que a los desarrolladores se les tiene que dar formación y conocimiento en estas técnicas para que, obviamente, digamos, no cometan esos errores, ¿no? Vale. Bueno, pues ahora, la idea mía, por lo menos mi ponencia, es que os llevéis una idea de cómo se puede proteger toda la información, ¿vale? Porque no es tan simple como decir, oye, pues actualizo los sistemas y se acabó. Sí, pero ¿y los usuarios qué pasa con ellos? ¿No? ¿Y las aplicaciones que yo desarrollo qué pasa? Y si yo uso aplicaciones por internet, ¿qué pasa? ¿No? Entonces vamos a ver cómo se pueden proteger los activos. Mira, esta diapositiva quiero representar pues un escenario normal de cualquier empresa, ¿vale? Muchos de vosotros utilizaréis Office 365, ¿vale? Una solución que está muy extendida. También está, por ejemplo, el Workspace de Google, ¿no? Lo que voy a contar aquí a uno se puede aplicar al otro perfectamente. Entonces, fijaros, arriba a la izquierda tengo movilidad. Movilidad es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Estoy aquí fuera de mi oficina y tengo mi equipo, ¿no? Pues aquellos que están en movilidad tienen, estamos viéndolo, mirad, dispositivos e información local de los usuarios. Eso lo tengo que proteger. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Cada vez que diga que sí, eso cuesta más dinero. Todo lo tenemos claro, ¿no? Venga, ahora, más cositas. Proteger las aplicaciones de software como servicio de terceros. Pues, por ejemplo, mis usuarios pueden estar utilizando SAP, he puesto SAP, pero puede ser cualquier. Vale. También tengo que garantizar, ¿no?, que esto vaya bien. O más que el SAP, que es una aplicación, digamos, llamémoslo así, seria, pues que el usuario esté utilizando una aplicación de Internet que sea maliciosa. Cuando yo hablo de aplicación, aquí me refiero a páginas web. Las páginas web, o en el nivel que nos movemos nosotros, tienen aplicaciones y esas aplicaciones pues pueden ser maliciosas o no. Por ejemplo,
ya casi terminando la ponencia, os diré, ¿no? Bueno, y si un usuario, por ejemplo, hablando de la fuga de información, ¿no? Si un usuario me sube al Dropbox un documento confidencial de la empresa, ¿eso cómo se controla? ¿Vale? Bueno, eso también hay que protegerlo. Correcto. ¿Vale? Pues si trabajas con Office 365, esto te interesa. Si trabajas con alguna otra solución online, pues también, ¿vale? Porque quiero protegerlo, ¿no? ¿Vale? Porque me pueden mandar un correo electrónico y ese correo electrónico puede tener un archivo adjunto con malware o puede tener un link malicioso. Entonces, quien esté trabajando con el Office o con el Google Workspace, con el Gmail, vamos, también quiero protegerlo. La infraestructura como servicio. Bueno, pues obviamente aquí esto hay como dos equipos de fútbol, ¿no? O eres de Azure o eres de AWS, ¿vale? Pues yo le doy a las dos, ¿eh? Realmente no me caso con uno, me caso con otro. Conozco mejor Azure, eso es obvio, ¿no? Porque, pero la idea es la misma, ¿no? La infraestructura como servicio. Es decir, máquinas virtuales que yo tengo en el on-premise tradicionalmente empiezo a subirla a la nube porque me cuesta menos dinero, ¿vale? Entonces, eso también hay que protegerlo. Los que desarrolláis, por ejemplo, o las aplicaciones que tenéis, ¿no? Pues empiezan a hablar de decir, oye, no, es que con Kubernetes, ¿no? Va mejor, consume mucho menos recursos, pago menos, también hay que protegerlo, ¿verdad? Ahí está, ya salió, ¿no? La plataforma como servicio. Kubernetes yo lo puedo desplegar en el clúster de Azure o en el clúster de AWS, me da igual, ¿eh? No hay ninguna diferencia en ese sentido. Y luego tenemos, bueno, en el caso concreto de Office 365 y Microsoft, pues los que lo tengáis tendréis un directorio activo abajo y luego tendréis el Azure Active Directory y hay que sincronizarlo, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros tenéis esta configuración? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Podéis levantar un momento la mano que yo os vea? Sí, pero la déjala arriba, que si no, no. Vale, correcto, gracias. Vale, pues es una opción, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, claro, las identidades en la nube también hay que protegerlas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, el on-prem, ¿eh? Yo sé que ahí tenéis un montón de herramientas de protección y tal, ¿vale? Yo simplemente estoy identificando qué es lo que tenemos que proteger. Y el IoT, que no se me olvide, ¿vale? Los dispositivos de IoT también, ¿vale? O sea que, bueno, pues para proteger todo, ¿eh? Para que la cadena no se rompa, hay que proteger todo y cada uno de esos eslabones, ¿vale? Esto es un reto realmente, ¿no? Bueno, soluciones de protección, pues hay muchas, ¿vale? Yo me voy a centrar aquí en la parte de Microsoft, que es la que mejor conozco, pero ya digo, vaya a otro fabricante y se puede trasladar la idea, ¿no? En el caso de Microsoft, para defender, digamos, los equipos de los usuarios, le instala un antivirus, ¿no? Eso es así, ¿no? Antivirus debe estar centralizado. La solución es esa, Defender for Endpoint, en el caso de Microsoft, ¿vale? Esto del Defender for Cloud Apps viene para resolver un problema importante que tenemos en ciberseguridad que se llama Shadow IT. O sea, la informática en la sombra, que significa que yo no sé qué aplicaciones de Internet usan mis empleados. Yo, Milfargo, le abro el puerto 443 y se conectan al banco, se conectan a otro sitio, ¿vale? Tu perimetral puede hacer esa función, ¿eh? De decirte qué aplicaciones se están utilizando, ¿vale? Pues sería el equivalente en este caso, en el caso de Microsoft, ¿no? Bueno, la parte de de protección de la suite ofimática, la que tengáis, ¿no? Importantísimo, ¿no? Malware, archivos adjuntos, enlaces, ¿vale? El Defender for Cloud, que es la protección de la infraestructura como servicio. O sea, las máquinas virtuales, bueno, pues luego habrá gente interactuando con ellas, ¿no? Pues yo necesito aquí un antivirus o algo que me diga qué es lo que está ocurriendo. Pues por lo tanto, bueno, aquí las funciones de Azure, Kubernetes, ¿vale? En AWS son funciones Lambda. Es decir, el código que se ejecuta yo también lo quiero proteger, ¿vale? Y por supuesto, aquí os quiero decir que a través de esta solución también se puede uno conectar a AWS y desde un único sitio y en AWS también. En AWS la parte, digamos, de visualización, ¿no? De tu postura de seguridad también puedes tenerla principalmente en AWS y conectar a Microsoft, digamos, de forma subsidiaria, ¿no? Realmente puedes hacer lo que tú quieras. Pero eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, en este caso es, si tenéis, digamos, identidades en la nube, ¿vale? Pues ahí, y miráis los registros, pues están continuamente los actores de la amenaza intentando entrar, ¿vale? Es muy fácil que para un usuario X, en un par de días haya 2.000 o 3.000 intentos de colarse. Eso es lo normal porque está todo en la Internet, ¿vale? Ahí tenemos que
aplicar medidas especiales, pues por ejemplo una autenticación multifactor, alguna cosilla de esta, ¿no? Pero hay que protegerlo, ¿no? Y también, ¿vale? Y esto suelo comentarlo siempre, ¿no? Mira, yo ya llevo una temporadita con esto de la IT, ¿no? Y yo he vivido los tiempos donde el on-prem era lo fundamental, ¿vale? Empieza a aparecer luego la nube, ¿eh? Mira, la nube, no sé qué, una máquina virtual. Y ahora, ¿cómo está, digamos, el panorama? El panorama, bueno, es mi opinión, ¿eh? Lo que importa es la nube. El on-prem se está convirtiendo en una subsidiaria de la nube. Es decir, antes invertía yo dinero en las aplicaciones aquí, ¿vale? Y podían controlarme algo de la nube. Ahora es al revés. Ahora tú usas el servicio, contratas el servicio que tú quieras, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en el caso del Active Directory o del LDAP o de lo que tengáis por ahí, lo que se hace es instalar un pequeño agente que, en el caso del Active Directory, sube lo que sería la auditoría de seguridad de la máquina en la nube y se analiza en la nube, ¿vale? Porque esto es más interesante bajo mi punto de vista, porque yo pago el servicio, no tengo que poner hardware ni potencia de cálculo para que se haga ese procesado, ni servidores, ni base de datos, ni historias de eso, ¿vale? Y luego también, obviamente, los dispositivos IoT tengo que tener una solución de antivirus también, ¿vale? Hoy en día, ¿no? Bueno, el Sentinel, os pongo a modo de ejemplo, ¿vale? El Sentinel, hay muchas soluciones que además se suele repetir el nombre, Sentinel, ¿vale? Centinela, que lo que va a hacer es lo que estáis pensando la mayoría, ¿no? Y es sacar información, que son los logs de cada una de las soluciones individuales que hemos visto, y analizarlo en conjunto, ¿vale? Bueno, pues para el caso este de Microsoft, voy rápido, ¿vale? ¿Veis? Todos los productos que hemos visto antes están sacando información, la están almacenando en sus bases de datos, ¿vale? Pero yo no tengo una visión de conjunto de mi postura de seguridad. Yo ahora mismo no la tengo y es muy probable que vosotros no la tengáis. Es decir, no sabéis si, podéis saber si os están atacando por, digamos, por un malware en un equipo de un usuario. Podríamos llegar a saber si están intentando iniciar sesión con un usuario de la nube. Podríamos intentar saber si hay alguien por ahí que me esté intentando o hablando con estas máquinas a ver si tienen vulnerabilidades, ¿vale? Pero yo lo que no puedo decir es darle un botoncito y decir, explícame qué está pasando, ¿vale? Porque puede ser un hacker que, digamos, aleatorio, ¿no? Que está haciendo pruebas o puede ser una organización profesional de hacker que te esté buscando las cosquillas de verdad. Y entonces a ti te interesa ver el contexto, o sea, el conjunto. Y estas soluciones de Centinela lo que te hace es recolectar toda la información que los servicios individuales te están aportando y las interpreta. Ya te está diciendo, oye, está siendo víctima de un ATP, de una, digamos, de una amenaza avanzada persistente. Eso, amigo, hay que tener cuidado porque hay que dar al botoncito para que suene la sirena, ¿no? La alerta, porque va la cosa mal, ¿no? Entonces esto solamente te lo puede dar una solución de este estilo, Centinela, ¿no? ¿Vale? Lo pongo aquí. ¿Veis? El Sentinel lo que hace es comerse todos los logs de todas las aplicaciones. Incluso, bueno, pues si tenéis algo que no sea Microsoft, también lo puede coger. Y también podéis tener, por ejemplo, en Google, bueno, las soluciones no son tan avanzadas, pero también están ahí. ¿Vale? Muy bien. Esa es la visión de la IoT, perdón, de la ciberseguridad resumida en el rato que llevamos. Tampoco podemos hablar mucho más. El IoT. Bueno, ¿usáis dispositivos IoT? ¿Sí? ¿Qué sistema operativo utiliza el dispositivo IoT? No lo sé. ¿Tiene firewall el dispositivo IoT? Tampoco lo sé. ¿Le he hecho algún test de intrusión, alguna prueba de estas, ¿no? al dispositivo IoT? No. Pues seguramente algún problema tendrá. Y es por lo que os venía diciendo, ¿no? Que todo el tema este de la automatización, ¿no? De la posibilidad de, digamos, de gobernar dispositivos a distancia, pues empezó primero con el IoT a nivel, digamos, no industrial, ¿vale? Ya mi compañero os hablará de la otra parte. Y lo que suele ocurrir es que las mismas técnicas que se han utilizado tradicionalmente, ¿no? Y que hemos visto aquí, ¿no? Para buscar las cosquillas, ¿no? En una IT tradicional, pues ahora se están aplicando también a los dispositivos de IoT, que generalmente están peor protegidos, ¿vale? Que los dispositivos de IoT, de IT, perdón. Entonces, pues nada, que si un hacker quiere buscarte la cosquilla, está en un sector industrial o mixto, ¿no? Tienes IT y tienes OT y tienes dispositivos de este estilo, pues entonces hay que protegerlos también, ¿vale? El gateway de IoT, para los que lo tengáis, sabréis lo que es, ¿vale? Normalmente tenemos que garantizar que los dispositivos de IoT
a través del gateway que está sacando información, le está poniendo en un repositorio online o en otro sitio, pues todo ese tráfico vaya cifrado, que no presente vulnerabilidades y un montón de cositas, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa con el IoT? Bueno, pues si os hablo, vuelvo un segundito a la parte de la IT tradicional, ¿vale? Todo el mundo sabe los problemas de los puntos de acceso, ¿no? Están súper asumidos, ¿no? Y que el protocolo WPA2 es el que tiene que haber, ¿no? Y ya que estamos el WPA2 de empresa, un montón de cositas, ¿no? Pero si ahora nos vamos al mundillo del IoT, empiezan a aparecer protocolos que posiblemente no hayamos trabajado mucho, ¿no? Por ejemplo, como el Bluetooth, ¿eh? Bluetooth de baja energía, que tiene un montón de problemas y un montón de vulnerabilidades. Y si tu dispositivo presenta esas vulnerabilidades, yo puedo atacarlo y tomar el control de ese dispositivo atacando a través del protocolo Bluetooth, ¿vale? Pues fijaros la cantidad de, ¿vale? Bueno, pues comunicaciones marías son inalámbricas, se utilizan, digamos, obviamente, comunicaciones de radio, ¿vale? Se puede hacer denegación de servicios muy fácil a los dispositivos, un montón de problemas que habría que valorar, ¿vale? Como es comunicaciones, comunicaciones y comunicaciones, ¿vale? Bueno, los retos del IoT, ahí los tenéis, ¿no? Pues los mismos retos que tenemos en el IT, pero con dispositivos que tecnológicamente pues todavía no están tan avanzados, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad que, por ejemplo, los servidores y sistemas operativos tradicionales que tenemos. Bueno, pues ya estoy terminando, ¿de acuerdo? Problemas de seguridad y se van buscando los problemas. Una de ellas, las amenazas, pues prácticamente las mismas, ¿no? A las que se ven sometidas la IT, denegación de servicios, ¿vale? Fijaros. El Blueboard, por ejemplo, el Blueboard Attack es un ataque al protocolo Bluetooth, no sé si lo conocéis, son cosas ya muy específicas, ¿vale? El ataque de jamming, de interferencia, para hacer denegaciones de servicio. Más. Me queda ya en última diapositiva y ahora cedo la palabra a mi compañero Pedro Luis para presentar simplemente lo que veremos luego, que es la parte del OT con mi compañero, ¿vale? Y simplemente os cuento esto, ¿vale? Yo me he centrado en esta parte de aquí, en la parte de IT, que espero que haya sido interesante, y luego ahora queda la parte operacional, ¿no? ¿no? La parte industrial, por llamarlo de alguna forma. Siempre tiene que haber un nexo aquí de unión, ¿no? Yo no puedo tener las dos infraestructuras plenamente, completamente separadas, ¿vale? Se tienen que separar, pero de alguna forma tiene que haber una interacción. Y si tienes problemas de seguridad, normalmente te van a empezar hackeando por aquí, por la parte del IT, y luego van a intentar llegar a la parte industrial, ¿vale? Y nada, pues allá mi compañero después de la pausa os hablará del tema, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por la atención y luego, si queréis, hablamos de alguna cosita, ¿de acuerdo? Venga. Muy bien, bueno, pues sí añadir o subrayar, en todo caso, él ha nombrado en una de las transparencias Azure IoT, Sí. y entonces ahí sí que es verdad que nos encontramos en una zona en la que al final terminamos utilizando infraestructuras muy flexibles, muy escalables, lo que están en la nube, ¿no? Donde vas a controlar tus dispositivos porque quieres recolectar datos, porque quieres hacer una analítica machine learning, quieres hacer un montón de cosas que al final terminas diciendo, en lugar de tener un software on-premise, me voy a la nube, pero claro, ahí tienes también que proteger todo eso, es una información que a veces también termina yendo de vuelta, ¿no? hacia los sistemas que tienen operaciones. Bueno, como os anuncié al principio, hacemos una breve parada aquí, nos conocemos un poquito más y en 20 minutitos no más empezamos a ver ya la parte más que da nombre a lo que sería la charla de hoy, que sería en el ámbito industrial. Así que nos vemos en 20 minutitos. Industrial ya de pleno con Juan Manuel Escaño. Juan Manuel Escaño pues es nuestro experto en el ámbito de ciberseguridad e industria y es profesor asociado en la Universidad de Sevilla. Él es ingeniero técnico en automática, es doctor en control, ¿vale? Y, por cierto, Juan Manuel, tienes una antigua alumna entre el público. Así que yo supongo que ya después tendrá ocasión de presentarse ella directamente. Ya te ponemos la videoconferencia. Bueno, pues él desarrolla con Avante formación en el ámbito industrial,
Nos conocemos desde hace más de 15 años con Endesa y con las necesidades que nos planteaba en aquel momento Endesa. Y en todo este recorrido, pues, desde el grupo de investigación, el líder senior, está en proyectos europeos, en fin, es una persona con la que, bueno, aquí haremos una aproximación al mundo industrial, pero lógicamente, pues, las preguntas que tengáis, dudas y cuestiones, pues también será el momento de que la planteéis. Él tiene áreas de especialización como el control predictivo, basado en modelos, sistemas de inferencia difusa, detección de fallos, control de sistemas de energía, gemelos digitales que están tan de moda, tiene algún grupo de investigación. Y bueno, y él lo que va a hablarnos es de los mitos, ¿no? Tú corrígeme, Sí, pero creo que vas a hablar sí. de los mitos y vas a intentar derribar un mito tras otro, ¿no? Los mitos que hay en el mundo de la industria. Y bueno, pues te dejo con el auditorio, Estupendo. cuando tú quieras. Vale, estupendo. Se me oye bien, supongo. Voy a compartir mi pantalla. Yo creo que se ve bien. Voy a quitar esto aquí. Se ve bien, ¿no? La pantalla, supongo. Bueno, y ya si hay alguna pega, pues ya me decís, porque no puedo controlar lo que está pasando ahí. Entonces, pues, bueno, la idea parte un poco con una transparencia que enlaza un poco con lo que mi compañero Antonio pues, estuvo hablando antes, ¿no? Bueno, efectivamente, los sistemas OT hacen ya referencia pues, a una serie de dispositivos que no son los típicos dispositivos que nos encontramos en IT, ¿no? Como pueden ser pues, computadores normales, ¿no? Pues para una persona, pues en un ámbito más de oficina, etcétera, ¿no? Sino que nos encontramos dispositivos que son industriales, dispositivos serán pues controladores industriales, sensores, actuadores, etcétera, ¿no? Entonces, a todo este mundo se le suele llamar, en el mundo de la ciberseguridad, también se le suele llamar ICS, ¿eh? Se le suele llamar ICS, Sistemas de Control Industrial en inglés, ¿no? También lo podemos encontrar con este nombre, que es IACS, donde se incorpora la palabra automatización, ¿no? Sistemas de Control y Automatización Industrial. Bien, indistintamente se le llaman de una forma o de otra. Aunque hay una norma, que ahora después ya la especificaré, hablaré de ella un poquito, pues que, bueno, prefiere llamarle IACS. Bueno, estos dispositivos, antes, ¿qué es lo que pasaba? Pues que, bueno, las redes industriales estaban aisladas, tenían, bueno, eran unos protocolos muy específicos, ya de una forma, podríamos decir, por diseño, estaban ya segmentadas de alguna manera, porque, bueno, como son redes muy distintas, las que unen sensores y actuadores, de las que unen, por ejemplo, autómatas programables, que son dispositivos que se programan y controlan, pues esa red es distinta a esa y son redes distintas a las que podemos tener en los sistemas de supervisión, que están como en una capa superior. Pues entre ellas estaban como, podemos decir, segmentadas, aisladas, y entonces, bueno, esto antes no era un problema y no se escuchaba hablar apenas, ¿no?, de ciberseguridad industrial, ¿no? No se escuchaba hablar de eso. ¿Qué pasa? Pues bueno, lo que ha ido pasando, ¿no? Que ha ido apareciendo esto y ahora ya es una cosa que, bueno, porque nos arrolla, ¿no? Nos arrolla como un tren, ¿no? O sea, ahora mismo, pues las empresas pues están informando de un montón de intentos no autorizados. Empresas me refiero a industriales, ¿no? Lo que son factorías y plantas de producción. ¿Qué pasa? Pues que los sistemas de control cada vez están usando más hardware, podemos decir, comercial, los COTS, ¿no? Bueno, también se están usando protocolos de Internet, redes tan famosas como y tan antiguas como Modbus, pues tiene su versión ya que es Modbus sobre TCP/IP y usa una plataforma pues basada en una Ethernet. ¿Por qué? Porque es más barato, está muy desarrollado y bueno, es mucho más flexible, ¿no? Cada vez se usa más de supervisión y acceso remoto, ¿no? Bueno, y bueno, antes ha dicho Pedro Luis, ¿no?, que bueno, yo soy profesor asociado, ya me dedico solo al mundo académico y a la investigación. Ahora ya soy titular ahí en la universidad. Antes sí fui asociado y yo también compatibilizaba pues con la industria, ¿no? Y también, bueno, pues me acuerdo, hace ya años, que en uno de los proyectos en los que estuve trabajando consistía en todo lo que era establecer el telecontrol, ¿no?, de una planta, no solo una, de varias plantas de aquí de España, en un solo sitio, ¿no? Y telecontrolarla desde otra por la noche, ¿no? Bueno, y esa ha sido la tendencia, ¿no? Y bueno, también
que hay una disponibilidad cada vez más generalizada de herramientas pues, para automatizar, ¿no? esos ataques, ¿no? ¿Qué pasa con respecto a IT? Bueno, pues que existen unas diferencias, ¿vale? O sea que no, las cosas que son válidas para IT ahora vemos que no pueden serlo en una planta, ¿no? Tenemos que abordar fundamentalmente cuestiones como la seguridad, cosas que en IT pueden no ser un problema. Lo que pasa es que sí es verdad que la cooperación es fundamental entre IT y lo que es OT, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, también ha dicho Antonio antes que, bueno, hay un solape, hay, claro, las redes se interconectan ya la planta de producción, pues, con lo que es la planificación o la parte de oficinas, ¿no? Entonces, bueno, antes han sido campos históricamente totalmente desconectados y eso ya no es así, ¿no? Eso ya no es así. Entonces, cosas que cambian, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que Antonio sabrá que bueno, es el CIA, ¿no? Lo importante que es en prioritario, ¿no? En IT, ¿no? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bueno, pues en las redes industriales, en los sistemas, perdón, industriales, eso se invierte. Es más importante la disponibilidad que la confidencialidad, porque los datos que estamos enviando son que una cosa está en marcha, está parado, ¿vale? O que, bueno, que estoy teniendo esta temperatura o que estoy teniendo esta otra, etcétera. Entonces, pero sí tienen que estar disponibles por seguridad, porque el sistema está controlado, está bajo control. Entonces, bueno, lo importante es tomar, tenemos que tomar prestadas en las tecnologías que ya conocemos y en lo que se hace, ¿no? En las prácticas de, bueno, pues de seguridad, podemos decir IT, y llevarlas, ¿no? Correctamente, trasladando y traduciendo correctamente al campo de OT, ¿no? De operaciones, ¿no? Bueno, usamos, de hecho se usa mucho en los sistemas de supervisión, usan Windows, se usa TCP/IP, se usa Ethernet. Gran parte de toda la política, ¿no? y de la tecnología, ¿no? de IT funcionarán para los sistemas de control, evidentemente. Lo que pasa es que tenemos que ocuparnos de la seguridad, no solo de la protección de los datos, sino de la seguridad. Y hablo de seguridad en sentido amplio, de las máquinas, de las personas, de los procesos, etc. Algunos requisitos de funcionamiento. Bueno, esto que yo estoy poniendo aquí tiene relación con una norma, que ahora después explicaré. La norma establece esas diferencias, las clasifica, la norma establece como un marco, ¿no? Donde, bueno, pues se estudia también qué diferencias hay, ¿no? Entre los temas de IT y los temas de OT, ¿no? Entonces, bueno, en IT la respuesta tiene que ser fiable, pero en control, en la parte de OT, la respuesta además puede ser urgente. O sea, yo no puedo dar una parada de emergencia y que el sistema me responda muy tarde. O sea, sí, el dato es fiable, es correcto, se tiene que parar, pero se tiene que parar ya. Bueno, en IT, por ejemplo, pueden primar más las cuestiones de alto rendimiento, de computación. Aquí el rendimiento en las cuestiones de control suelen ser modestos. Puede haber algún algoritmo que se ejecute a un nivel jerárquicamente superior, o que se hagan uso de análisis de datos pues para cambiar cosas en los algoritmos de control, pero suelen ser algoritmos básicos. Al final, el control, podríamos decir, primario, o el control más importante, el que lleva todas las cuestiones de seguridad, es un control que no tiene un rendimiento muy elevado, ¿no? Desde el punto de vista computacional. El retraso se puede tolerar en IT, pero no en los sistemas de control. El sistema de control tiene un tiempo de muestreo donde se está ejecutando un algoritmo y ese algoritmo está diseñado para ese tiempo. Si nos pasamos, bueno, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que puede inestabilizarse un sistema, cosa que puede ser un problema bastante gordo, ¿no? Bueno, la interacción de emergencia no es crítica en los sistemas de IT, pero sí en los sistemas de OT. Y bueno, además de protocolos típicos IT que podemos encontrar en los sistemas de control, también hay protocolos industriales bien conocidos, sobre todo protocolos que se llaman deterministas, que garantizan ese tiempo de ciclo, ¿no? que se tiene que cumplir. Bueno, con respecto a la disponibilidad, en IT tenemos funcionamientos programados, en control tenemos funcionamiento continuo. Solo hay unas paradas muy específicas que se calculan y se saben cuándo se tienen cuando se tiene que parar, ¿no? Porque si una parada inesperada de planta es un problema y además un coste monetario bastante alto. Los fallos ocasionales pueden ser tolerados en IT. Se te puede colgar un programa, pero los fallos en OT son intolerables muchas veces, ¿no?
Se tolera el reinicio, se puede reiniciar una máquina, el reinicio puede no ser aceptable en OT. Las pruebas, se pueden hacer pruebas sobre el terreno en IT. En las pruebas de control, bueno, pues se hacen en un entorno de no producción y, bueno, tienen que hacerse, pues, bueno, con un control de calidad minucioso, ¿no? Y, bueno, las modificaciones en IT pues pueden requerir poco papeleo, poca burocracia. Aquí se puede exigir una certificación después de cualquier cambio, porque resulta que una máquina o el funcionamiento de algo está bajo una certificación, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es uno de los problemas que nos encontramos. Y después están los entornos operativos. Tenemos pues las típicas aplicaciones ofimáticas, en control aplicaciones especiales. De hecho, muchas de ellas no van en Linux, van en Windows, ¿no? O sea que, digo, las aplicaciones que están por encima de supervisión, de programación, etcétera, ¿no? Después, los sistemas operativos son estándar para IT y aquí nos vamos a encontrar sistemas operativos que son de tiempo real. Muchas veces hay detrás de un PLC, de un controlador programable, o un sistema propietario, o un QNX, que es una versión de Unix de tiempo real que cumple todas las especificaciones de tiempo real. Las actualizaciones, como ya comentó Pedro Luis al principio, que es sencilla en un entorno IT, aquí no es tan sencillo. Yo no puedo, bueno, pues parchear, cambiarle el firmware a un PLC. ¿No? El PLC está en producción, entonces no se puede parar hasta la siguiente parada de planta. Habrá que hacer otra cosa. Habrá que hacer otra cosa. Después está la tecnología. La tecnología IT se renueva, pues, frecuentemente, ¿no? Mientras que aquí tenemos los típicos sistemas legacy system, ¿no? Que se llaman, ¿no? Que son los sistemas antiguos, que pueden tener 20 años. A lo mejor un PLC puede tener 20 años y está funcionando y no se cambia. Entonces, pues, bueno, ahí está, ¿no? Y después podemos tener recursos muy grandes, ¿no? De memoria, ancho de banda, tal, en IT, y aquí tenemos recursos restringidos, porque no prima tanto la cantidad masiva de datos, sino más el tiempo real y pequeño en cantidades de datos, ¿no? Encendido, apagado, temperatura tal, temperatura cual, ¿no? Y bueno, están los entornos, ¿no? Los entornos industriales son mucho más sucios, sometidos a altas temperaturas, etcétera, etcétera. Depende mucho del proceso, ¿no? Y bueno, y así ya, con respecto a la gestión de riesgos, ¿no? Bueno, lo más importante en IT, hemos dicho que es la confidencialidad y la integridad de los datos, ¿no? Es primordial, ¿no? Bueno, la seguridad, todo lo que es la seguridad desde el punto de vista de la salud, ¿no? Los sistemas que estén bueno, que garantice que no haya un riesgo para las personas, ¿no? Eso es muy importante en la parte de control, ¿no? El impacto del riesgo es la pérdida de datos, en el caso de IT. En el otro puede ser la pérdida de vida, ¿no? O un equipo, o de un producto, ¿no? Y se puede recuperar las cosas en IT por reinicio, pero aquí tiene que haber una tolerancia a fallo. Tiene que haber diseños de tolerancia a fallo si el sistema es crítico. Aquí hay un ejemplo. Uno puede bloquear a lo mejor en IT, lo típico, ¿no? Se intentan varios accesos tal, y después de 3 intentos tal, pues se bloquea el acceso. Eso no lo podemos hacer en OT. ¿Por qué? Porque imaginaos que un operario, ahí está el ejemplo, no entra en pánico, ¿no? Una fuga de cloro, tal, escribe mal su contraseña 3 veces y ahora imaginaos que el sistema le bloquea, ¿no? Eso no puede ser desastroso, ¿no? Entonces, no, se tiene que buscar otras cosas, ¿no? Otras formas, ¿no? Para poder traducir. Vamos a ver esos mitos que ha comentado antes Pedro. Aquí hay una serie de mitos que siempre, pues, la gente que está relacionada con el mundo industrial tiene, ¿no? Y esto lo vamos a ir desmontando. Primero, no nos conectamos a Internet. Bueno, no nos conectamos a Internet, eso es muy relativo, ¿eh? Yo puedo, por ejemplo, vamos a entrar aquí. Esto es Shodan, que es una herramienta que sirve, pues, una de las herramientas más útiles, que sirve, pues, para ver qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué tiene en Internet puertos abiertos, ¿no? Bueno, pues aquí vemos que hay una sección de Industrial Control System. Aquí tenemos, por ejemplo, Modbus, ¿no? Entonces vamos a explorar Modbus. Bueno, pues si exploramos Modbus, veremos cuántas máquinas Shodan es capaz de detectar en el mundo que tengan el puerto Modbus abierto. Modbus es un protocolo muy clásico, que hay muchas máquinas que usan, un protocolo muy clásico de control, ¿no? De pasarse mensajes, de leer y escribir archivos, etcétera, etcétera, y para otras muchas cosas. Bueno, pues ahora mismo hay conectados 389.020 máquinas en el mundo entero con esto. Vamos a mirar, por ejemplo, por mirar en algún sitio en España. Vamos a buscar, por ejemplo, en España cuántas hay. En España, y aquí tenemos 2.428 máquinas. Significa, Shodan me está dando la información de que hay ese número de máquinas con el puerto 502, que es el puerto Modbus abierto. Bueno, vamos a buscar, por ejemplo, donde estáis vosotros. Vamos
vamos a poner Algeciras, vamos a buscar Algeciras. Yo creo que Algeciras estaba, sí, yo encontré, ayer me bajé una cosa, aquí está Algeciras. Bueno, en Algeciras hay 3 máquinas ahora mismo con el puerto 502 abierto. Son estas 3. Bueno, pues yo ya puedo empezar a investigar. Lo ideal aquí, cosa que yo no he hecho, es lo que ya explicó mi compañero Antonio, es hacer un reconocimiento, intentar investigar un poco. Primero, ver qué tipo de máquina es. Esto, cuando yo entro en esta máquina, ahora después veremos, pues bueno, yo puedo entrar en esta máquina y ver qué tipo de máquina es, qué versión de firmware tiene. Bueno, he entrado, para que os voy a engañar, he entrado. Y bueno, aquí tengo el programa que tiene esta máquina, lo tengo aquí ahora mismo, entero, ¿no? O sea que entré y aquí tenéis el programa que tiene esta máquina ahora mismo metido. O sea, yo puedo coger este programa, conectarlo a la máquina, en transferírselo ahora mismo y pararla y cambiarle cualquier cosa. Para eso no lo voy a hacer, por supuesto. Simplemente he espiado un poquito. Porque tiene el puerto abierto, tiene todo abierto, pues bueno, pues estos no, estos sí están bien protegidos. ¿Vale? Bueno, luego el mito ese de que no nos conectamos, la verdad es que es un poquito falso, porque la red al final acabamos conectándola, porque el sistema va creciendo, tenemos la red industrial, bueno, pues al final podemos conseguir que esté un puerto abierto y un router o un firewall, ya lo veremos después, puede ofrecerme un camino hacia afuera, o de fuera hacia adentro, ¿no? Pues explotándose algún tipo de vulnerabilidad. En el caso que he puesto antes no hay ninguna vulnerabilidad, simplemente han dejado un puerto abierto y se puede acceder desde fuera, porque a lo mejor ellos lo están usando, pensando que nadie se va a conectar. ¿Vale? O sea que, bueno, pues al final puede haber las mismas vulnerabilidades que existen en IT. De hecho, en OT, bueno, el primer virus así conocido en hoteles, Stuxnet, que lo crearon supuestamente, aunque ellos dicen que no, el servicio de inteligencia israelí contra las plantas de enriquecimiento de uranio que tenían en Irán, ¿no? Entonces, bueno, era un virus bastante sofisticado. O sea, el virus infectaba un tipo de PLC, que era de una marca determinada, Siemens en concreto, lo infectaba, metía código malicioso, ese PLC infectaba al sistema de supervisión que estaba bajo Windows. Entonces, bueno, presentaba una velocidad en el sistema de supervisión, una velocidad de las centrifugadoras, unas centrifugadoras industriales que tenían esas plantas, pero en realidad el PLC estaba dando una orden para ponerse a otra velocidad que coincide con la frecuencia de resonancia para cargarse las centrifugadoras. Pues el virus muy sofisticado. Bueno, pues infectó un PLC y del PLC pues tiró para otro sitio. Eso se llama el mal, the evil is in the PLC, ¿no? El mal está en el PLC, ¿no? Entonces, para que el PLC empiece a infectar a otros equipos. Bueno, también aquí hay una estadística, ¿no? De los PLC, los HMI, que son los sistemas de supervisión, ¿no? Servidores, estaciones de trabajo, históricos de datos, pues aquí hay una estadística de el porcentaje de ellos que están conectados desde Internet, desde la red de negocios, desde la red de operación, por supuesto, es la mayoría. Desde la misma red de operación sí se puede acceder a las otras partes de la red, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso de que no nos conectamos a Internet, como vemos, es falso. El segundo mito, nuestros sistemas de control están detrás de un cortafuegos. Bueno, un estudio de 2004 sobre 37 cortafuegos de empresas financieras, energéticas, telecomunicaciones, medios de comunicación, automoción, seguridad, etc. Casi el 80% de los cortafuegos permiten tanto el servicio cualquiera, que eso muchos lo ponen en la primera regla, de cualquiera. O sea que, ¿por qué? Porque uno toca el cortafuegos pues para hacer una, no sé, pon ahí esto para poder acceder y tal. Bueno, y al final se queda. Bueno, después en 2010 se revisó las mismas conclusiones de ese estudio, que fue en 2004. Ahora se evaluaron más. Bueno, los cortafuegos siguen estando mal configurados. El software de configuración moderno no ayuda a los administradores a cometer menos errores. ¿Vale? Entonces, y se sigue de otro estudio, 2014-2015 revela que la principal debilidad cibernética de los sistemas de control fue la insuficiente protección de los límites de la red. ¿Vale? Bueno, estoy esperando el mismo estudio de esta gente, lo estoy esperando ahora, ¿no? Pero vamos, estoy convencido de que no nos están protegiendo los cortafuegos como deben, ¿no? Entonces, pues, bueno, ese es el mito, ¿no? Otro mito, los piratas informáticos no entienden de sistemas de control. Eso ya no es cierto. Antes podía ser. Efectivamente, en esto hay que saber programar. Los lenguajes de programación
pues son un poquito especiales, aunque hay lenguaje de programación estructurado, es una especie de Pascal, y está bajo una norma de programación de PLC, pero bueno, hay otros lenguajes que son gráficos, otros lenguajes pues son peculiares, ¿no? Hay redes, se pueden programar como redes de Petri, se pueden programar que se llaman GraphZ o SFC, o bueno, sí, pero que ya cada vez más. Ahí ya el pirata informático ya no es una diversión, como ya sabemos. O sea, que se vende, ya existen conceptos, ¿no? Como el malware as a service, hacker as a service, o sea que uno contrata y hay ofertas de hackers, ¿no? Y ya incluso para sistemas, ¿no? De esto, ¿no? Después uno se va a las conferencias estas antiguas, DEFCON, el Black Hat Briefing, que son conferencias muy clásicas, ¿no? De temas de ciberseguridad, y cada vez es más habitual encontrar un montón de gente hablando sobre PLC y sistemas de control industrial. Por lo tanto, eso de que los piratas informáticos no entienden sistemas de control no es cierto. Aquí tenéis la nueva terminología que cada vez se manejan más, ¿no? Fijaos, por ejemplo, Craneware as a Service, Ransomware as a Service. O sea que tú ya pagas y te meten el ransomware donde haya que meterlo. Bueno, nuestras instalaciones no son un objetivo, otro mito. Bueno, ahí tenéis objetivos, vulnerabilidad encontrada en ICS. Esto está recolectado por un instituto, en concreto es el Industrial Control System Cyber Emergency Response Team, que es un equipo de respuesta de emergencia dentro de, bueno, un organismo gubernamental americano, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues según estos datos, estas son las vulnerabilidades que se van encontrando en ICS cada vez más. Y después, en una encuesta hecha por este instituto, que está aquí abajo, bueno, si has sido víctima de un ciberataque en tu planta industrial, pues aquí hay un porcentaje. En la industria pesada, en el sector farmacéutico, bueno, en todos los sectores, 40%, o sea, bueno, es que el 40% de las organizaciones industriales ya han experimentado al menos un incidente de seguridad en el último año. Estamos hablando del 2022. Bueno, 56% de los ataques de ransomware realizados a empresas industriales tuvieron un impacto en las operaciones, como dijo Pedro Luis al principio, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos últimos en estaciones, en sistemas de plantas de agua, con lo peligroso que es eso. ¿Por qué? Porque casi todas van orientadas a aumentar el nivel de hipoclorito, a aumentar el nivel de cloro, en definitiva, que eso es tóxico pues, para el ser humano. Aquí hay, por ejemplo, plantas que han sido atacadas recientemente, ¿no? Esta es interesante, el Norsk Hydro, fue un ransomware. Un ransomware, bueno, bloqueó todos los sistemas de la empresa, no solo los sistemas, podemos decir, de informático, con el ransomware, pues bloquea, lo que hace es que, bueno, no tienes acceso a esos datos y tienes que pagar un dinero como chantaje pues, para poderlos desbloquear. No, es que también bloquearon las máquinas de control, el control numérico. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que a la máquina le venían los datos por una red. Entonces tuvieron que llamar, me parece, no tengo aquí el dato, pero lo estuve leyendo, viendo un vídeo, tuvieron que llamar a operarios que estaban jubilados para que, cogiendo datos que estaban en el sótano de las instalaciones, pudieran los nuevos saber poner los datos desde el papel a la máquina, ¿no? Para poder seguir, pero perdieron miles y miles de euros, ¿no? Una burrada, ¿no? Después, el tratamiento de agua en la ciudad, esto fue en el 2021, en la ciudad de Oldsmar. Bueno, no se dio cuenta, o sea, aumentó el nivel el ataque duró 3 y 5 minutos, duró el ataque. En ese tiempo, el hidróxido de sodio aumentó, pasó de 100 partes por millón a 11.100 partes por millón. Entonces, el empleado, el que estaba, no se dio cuenta del cambio. No se dio cuenta, tardó 5 horas y media en darse cuenta del cambio. Con todo lo que puede suponer esto. Bueno, aquí tengo escrito, en grandes cantidades el hidróxido de sodio puede provocar vómitos, dolor torácico, abdominal, quemaduras en la piel e incluso pérdida de cabello, por ejemplo. Bueno, Nissan también tuvo un ataque en el 2017. Tuvieron que podemos decir, separar de la red, del entorno corporativo, las plantas infectadas. Fueron 5 plantas, en Francia, Inglaterra, Eslovenia, Rumanía e India. Otro ransomware fue, ¿no? O sea que, bueno, etcétera, ¿no? El sector energético, aquí tenemos compañías del sector energético que, bueno, han sufrido también ciberataques relacionados, pues, con, bueno, están
en cuestiones de compañías de estas que están en medio del mar, etcétera, ¿no? Esto es solo los meses de junio y agosto de 2021, las eléctricas se enfrentaron a más de 1.780 ataques de denegación de servicios, por lo que eso puede suponer, ¿no? Bueno, pues eso, o sea que se ve que nuestras instalaciones no son un objetivo, también es falso. Nuestros sistemas de seguridad nos protegerán. Sabemos que los sistemas de control, cuando son críticos y son importantes, pues hay un sistema avanzado de seguridad de las personas y seguridad de las máquinas y de los elementos, ¿no? Entonces, el sistema de seguridad está automatizado. Entonces, es un sistema que actúa, cortando cosas, abriendo algo, actúa de forma automática, pues para que pueda ser lo más robusto posible, ¿no? El sistema y lo más seguro posible. Bueno, pues los sistemas de seguridad modernos son sistemas programables basados en microprocesadores que se configuran con Windows. Se configuran con Windows. Ahora es habitual que se usen los protocolos que hemos dicho antes. Modbus, TCP, OPC, etcétera, etcétera. Bueno, pues, por ejemplo, el malware Triton o Trisis interrumpe una función de parada de emergencia en el sistema de instrumentación de seguridad Triconex y paraliza las operaciones. O sea que tampoco nos protege un sistema de seguridad, tampoco nos protege, ¿no? Entonces, para eso ya existe, bueno, ya un entorno que se va desarrollando a la vez que están ocurriendo todas estas cosas, ¿no? Existe una norma que ya es una norma IEC, sabéis que IEC es un organismo internacional. De hecho, existe ya una UNE, que tiene el mismo número, está totalmente armonizada con la IEC, y esto fue un equipo de trabajo de la IEC con la ISA, ¿no? Que es la Sociedad Internacional, ¿no?, de Automatización. Bueno, en esta norma pues se establecen requisitos, pautas, se definen conceptos. Ya hemos definido algunos de ellos aquí, ¿no? Pero bueno, se definen conceptos, se utilizan para definir dominios, escalas, ¿no?, capas de seguridad, tanto aspectos que hace referencia no solo a la tecnología en sí, sino los procesos, las personas. Se analiza la seguridad en todo el ciclo de vida del producto del sistema. Esa es la idea. Y que se va, bueno, hay como unos procedimientos que establece la norma, pues para que esto sea algo vivo, y se haga un análisis en función del riesgo, ¿no? Sobre todo porque digo que la seguridad es lo que prima aquí. Estas son las partes de la norma. Fijaos bien que aquí hay todavía, esto que tiene el lapicito pone in development with comment. Bueno, todavía hay in development, todavía está en desarrollo esto. O sea que hay cosas que ya están y ya está aprobado con comentarios, otras sí están aprobadas, ¿vale? Pero bueno, casi todas están aprobadas con comentarios. Bueno, aquí aprobado no hay ninguna en la foto esta, ¿no? O sea que, ¿vale? Pero bueno, que está todavía en desarrollo. Las que están aprobadas, están publicadas, son esta y esta, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto se va haciendo, y fija bien que hace referencia para conceptos, modelos, etcétera, políticas y procedimientos, los sistemas en sí, los componentes de los sistemas. Bueno, pues eso hace referencia a la norma. Por ejemplo, en la 4.1, que hace referencia a los componentes, un componente como puede ser a lo mejor un PLC, o puede ser un sensor que entra en la red. Bueno, pues ese sensor tiene que cumplir una norma. Entonces, la norma. Entonces, pues bueno, hay una serie de análisis que establece la norma con test de penetración, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues al final pues se pueden certificar los aparatos de que están preparados para esto. Ya digo que aquí no hay nada 100% seguro, pero al menos la norma está garantizando cierto marco, ¿no? Entonces, bueno, pues conceptos fundamentales que maneja la norma: programa, lo que es el establecimiento del programa de seguridad, la gestión de los riesgos, la evaluación, las zonas y los conductos, el hacer una especificación y un mapa de zonas y conductos, y especificar los requisitos de ciberseguridad, porque hay cosas que a lo mejor me da igual que sufra un ataque, ¿no? O sea, otro sí es crítico, ¿no? ¿Vale? Entonces hay niveles, ¿no?, en donde se mide la fortaleza de los requisitos técnicos. Y después están los niveles de madurez, que son las fortalezas de los procesos, no solo de las cuestiones técnicas, sino de las políticas, procedimientos, etcétera, ¿no? Y se establecen unos principios de diseño. Bueno, hay un concepto importante que es el concepto de defensa en profundidad. No consiste solamente en reforzar a lo mejor el cortafuegos, no, sino que hay que hacer una defensa en profundidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final acaban entrando. Entonces, pues, no basta con instalar eso, tenemos que reforzar por otro sitio la red, ¿vale? Tenemos que, bueno, y ahí donde, por ejemplo, en mi equipo en la universidad estamos trabajando. De hecho, yo vengo un poquito de ese mundo, del mundo más industrial y del mundo del control y de la automatización,
y estamos buscando cosas que tengan que ver pues, con el reforzar de la misma programación, el hacer que el sistema sea resiliente a un ataque, ¿no? Bueno, voy a poner aquí unos ejemplitos para que veáis cosas que se han ido haciendo. Esto no es mío, pero esto es un ejemplo de hombre en el medio, ¿no? Lo que hace es meter el atacante se mete entre el autómata, que esto es un autómata de una marca determinada, y esto es un sistema de supervisión. Veis que está conectándose una salida. Esto sería las salidas del autómata, se señalizan en el mismo autómata, ¿vale? Y aquí se están señalizando en el sistema de supervisión. Este sistema puede estar en otro sitio, ¿vale? Bueno, pues después de hacer el ataque, voy a ponerlo un poquito más hacia adelante. Fijaos bien cómo ahora mismo sigue haciendo lo mismo, ¿vale? Pero en un momento determinado, a ver si lo voy a poner más para adelante el vídeo, y fijaos cómo está contando al revés. En la supervisión la está enseñando al revés. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues que hay un programa que se está ejecutando en el autómata, pero el que está mandando aquí las cosas no es ese programa. Esto ya no está conectando con el PLC, está conectando con otro servidor, que puede ser Modbus o lo que sea, no sé qué red tendrá ahora mismo esté usando. Entonces, es otro proceso el que está engañando el sistema de supervisión. El hombre se ha puesto en medio y está haciendo una cosa falsa. Está recogiendo datos de pero está presentando otros datos. Esto es un ejemplo muy típico. Por ejemplo, que es uno de los ataques que más me gustan para la industria, más bonito, que es la inyección de datos falsos. Entonces, fijaos bien, aquí tenemos un PLC de otra marca, ¿de acuerdo? Vamos, este PLC se puede encontrar perfectamente en la empresa de aguas de aquí de Sevilla. Usan mucho esta marca, ¿vale? Bueno, pues ejecuta una vulnerabilidad. Aquí está haciendo una cosa que es, me descargo primero qué código tiene el autómata y ahora le meto un código nuevo al autómata, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues el sistema de supervisión no ve ningún cambio. Estoy engañando al sistema de supervisión desde el mismo autómata, lo estoy engañando, porque es un código nuevo, pero el sistema pone la bomba de agua, por ejemplo, imaginaos que esto es una bomba de agua, la pone al revés. Entonces, pues, y no hay ningún cambio en la estación, ¿vale? Incluso le cambia la velocidad a la bomba, ¿no? Para reventar los mecanismos. Entonces, este es uno de los ataques más dañinos y más interesantes, que es la inyección de datos falsos en los sistemas industriales, porque van buscando provocar algo. Entonces, bueno, no es simplemente una denegación de servicios. Cosas que estamos haciendo ahora mismo con el control tolerante a ataques. Estamos desarrollando sistemas basados en redes neuronales, en inteligencia artificial y en sistemas neuroborrosos que detectan. Esto, por ejemplo, una planta que tenemos ahí en la universidad arriba, en la Escuela de Ingenieros, una planta donde se produce frío con una fuente de calor, ¿no? Es una planta de absorción, ¿no? Entonces, en el colector solar, que es el que lanza la fuente de calor, que es la energía solar en agua, si la temperatura de salida supera unos márgenes determinados, la máquina que provoca el frío desconecta esa fuente de calor y mete gas natural, ¿vale? Que ya lo controla ella. Entonces, bueno, pues esto sería un ataque para provocar el uso del gas natural, por ejemplo, dando un dato falso. Bueno, pues aquí estamos desarrollando sistemas de detección del ataque. Entonces, una vez que se detecta el ataque, bueno, no cabe ahora aquí explicar esto porque es muy académico y tal. Una vez que se detecta el ataque, lo que hacemos es meter el dato estimado por una red de neuronas basándose en los otros datos. Entonces, el sistema se hace tolerante a ese ataque, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Estas gráficas, yo lo que busco es ver qué sistema está más cercano, ¿no? a un fallo con un offset positivo, un offset negativo. Bueno, esas son cosas que ya hemos publicado y estamos en ello, estamos trabajando. Bueno, estos serían los regresores, ¿no? Entonces, esos serían los valores predichos, que cuando falla el valor real le metemos el predicho, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, y ahora os voy a enseñar un poquito algunas herramientas de las que yo uso y para que veáis lo simple que es atacar algo, ¿no? Entonces, voy a encender un momentito la cámara, que la tengo aquí. Os voy a enseñar lo que tengo yo aquí detrás. Esto que tenéis aquí es la imagen que ahora vamos a ver en tiempo real. Hay un PLC, que es está aquí, un PLC relativamente nuevo, no es de gran potencia, pero un PLC nuevo de un fabricante, conectado a la red Ethernet por este cable. Después,
estamos conectados a él por imaginemos que hemos penetrado en la red y tenemos acceso al puerto 502 de ese PLC, ¿no? Entonces, nada más que teniendo ese acceso ya podemos hacer ya lo que queramos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se llama un variador de velocidad de motores, que lo que hace es pues variar y controlar con las órdenes que le da el PLC un motor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conectar, voy a enseñar la cámara en tiempo real, que la tengo aquí. Esta es la cámara en tiempo real, ¿vale? Yo esta transparencia la voy a quitar ya. ¿No? Esto lo quito ya, ¿vale? Pongo esta cámara. Entonces, fijaos bien. Aquí está, voy a poner la cámara, no está ahora mismo un poquito que no se ve el PLC. Voy a ponerlo bien. Ahí está. Ahí está el PLC. Veis que está aquí está una luz intermitente, pues simplemente la Ethernet, ¿vale? Entonces, y esto está fijo, no tiene ninguna luz intermitente, pues bueno, esto tiene un significado, ¿vale? Bueno, pues entonces, el PLC yo puedo conectar con él a través de la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo una aplicación que sería esta. Aquí está el programa del PLC ese que os he enseñado antes, pero vamos a conectar con este PLC. Este PLC es este que está aquí, yo conecto con la aplicación, entonces pues tengo acceso a este PLC, espero que tenga acceso a este PLC. Teóricamente, si no tengo acceso es por otro motivo, por mío de la red, o porque el sistema está ahora, ¿vale? Está un poquito más lento, porque tengo muchas cosas abiertas, ¿no? Bueno, aquí está, me dice que el hardware tiene error porque yo he bajado antes un programa de otro PLC que está afuera. Ahora voy a traerme lo que tiene, Controller to PLC. Bueno, este software actualmente de esta marca, que en concreto está aquí, Schneider, es un software para este tipo de automata programable, es para programarlo y para configurarlo. Cabe decir que con el firmware nuevo de este PLC han mejorado cantidad de cosas, ¿vale? Entonces yo he tenido que coger e instalarle un firmware más antiguo, ¿vale? Entonces ahora mismo haría falta una clave con el firmware nuevo para poder bajarme tal. Hay una clave que además pues tiene un sistema de encriptación, tal, o sea que está bastante bien. Bueno, ahora mismo el autómata está en marcha, lo puedo parar desde aquí, pero claro, esto yo he tenido acceso a la red, ¿vale? Pero imaginemos, vamos, ya teniendo acceso o no, yo, por ejemplo, puedo salir o dejarlo conectado, me da igual. Yo, por ejemplo, abro ahora la herramienta, que la conocerá bien, como ya ha hablado antes Antonio, que es Metasploit, ¿vale? Entonces, esta herramienta sirve pues para explotar vulnerabilidades que están ya, pues, bueno, son conocidas, están registradas, ¿vale? Entonces, pues esto es un marco, yo no sé por qué me está tardando tanto esto en arrancar. Esto es un marco de trabajo, ¿vale? En el que, bueno, pues ya hay una serie de códigos que se han ido incluyendo, pues para explotar esas vulnerabilidades. Bueno, mientras esto arranca, voy a enseñaros otra cosa. Vamos a dejar esto arrancando de momento. Cuando ya arranque, ahora me fijaré a ver. Pues os voy a enseñar otra cosa. Mirad, vamos a poner en marcha el PLC, ¿no? Vamos a poner en marcha el PLC. Este ahora mismo está en marcha. Entonces, como yo sé lo que hace, yo digo, bueno, pues que el PLC se ponga ahora mismo en un programita muy tonto, ¿no? Yo puedo forzar variables y decirle, por ejemplo, que esta se ponga 1. Entonces, al ponerse a 1 esta variable, el motor ya se pone en marcha, ¿lo veis? ¿No? Está ahora mismo dando una vuelta así al revés. Vamos a ponerlo correctamente porque él le he dado a la variable que no es. Esta sería la M2, en la M1. Entonces le voy a poner a 1. Entonces ahora el motor ya gira en el sentido que debe y con la velocidad adecuada, ¿vale? Bien, mientras arranca el Metasploit, voy a hacer una cosa. Cuando ya se programa un autómata, yo quito la herramienta, ¿vale? Y ya el autómata programable funciona solo, ¿vale? Entonces, alguien le tendría que ir dando las órdenes o hay un programa que establece pues, los valores que tienen que tener la salida pues, para que esto provoque. Pero ya el autómata es independiente, ya no depende del PLC, ¿vale? Fijaos bien, esta marca en concreto, que es Schneider Electric, tiene un protocolo propietario secreto que, bueno, yo conecto aquí un protocolo propietario que va sobre Modbus y que puede mandar órdenes al autómata, ¿vale? Que es el protocolo que usa el programa
con el que se programa el PLC, el software, la aplicación con el que se programa. Entonces, poniendo, por ejemplo, un código determinado, pues el PLC obedecerá a ese código. Con esta versión de firmware que tengo instalada, por ejemplo, las funciones de parada y marcha del autómata simplemente es, un tío lo ha resuelto, está por ahí en la web y ha puesto, haciendo ingeniería inversa, ha ido estudiando el protocolo secreto de Schneider, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, diciendo 00, poniendo este código, 41 FF 00, pongo el autómata en stop, ¿vale? Ahí está, se ha parado, o lo puedo poner en room. O sea que yo podría, ahora mismo no he hecho la prueba, no quiero hacerlo porque sería un delito. En el autómata que hemos visto que está conectado a una Algeciras, podríamos pararlo si quisieran, porque está totalmente asequible, ¿vale? O sea que yo lo puedo poner en room otra vez, le mando y sigue el programa donde iba. O sea, yo puedo parar significa parar todos los procesos del autómata, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es simplemente, esto es un programita que está hecho en C# y ahí se ha puesto una interfaz para hacerlo, ¿vale? Pero bueno, fijaos bien, en el Metasploit, que ya está arrancado, si yo, por ejemplo, busco, por ejemplo, search Modbus, porque es el protocolo este que uso, bueno, pues ahí tenemos una serie, ya son antiguas, pero una serie de vulnerabilidades y también herramientas que puedo explotar, ¿no? De hecho, bueno, ya trae el Metasploit, perdón, el Metasploit ya trae, por ejemplo, un cliente Modbus con el que yo puedo mandar datos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, vamos a usar cliente Modbus, usamos la 2, ¿vale? Entonces yo puedo poner info, pues bueno, ahora tengo que escribir una serie de datos, ¿no? Tengo que escribir una serie de datos. Los tengo aquí escrito para que no tuviera que pensarlos mucho. Primero tenemos que poner el rhost, ¿vale? Decir quién es, ¿vale? Entonces esto es set rhost 192.168.1.3, que es el IP de ese equipo, de este equipo de aquí, ¿vale? Está aquí, ¿vale? Pues entonces ya está. Perdón, he puesto set con 2T, es set. ¿Vale? Ya tenemos el RSOS y ahora hay que poner otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, decirle cuál va a ser la primera dirección. Pues vamos a decir que vamos a empezar con la, voy a pegarlo y ya está, para no tener que estar escribiendo. La dirección de A3 es la 1. Le vamos a decir, por ejemplo, que la acción sea escribir bobinas. Vamos a escribir bobinas. Vale, y ahora voy a decir qué bobina vamos a escribir. Entonces vamos a decirles que, por ejemplo, vamos a escribir, tengo una serie de bobinas, voy a escribir algunas, por ejemplo, vamos a poner todas, tengo aquí 1, 1, vamos a poner todas a 0. Esas bobinas que tengo ahí a 0. Entonces, ¿qué bobinas se van a poner? Pues los elementos que yo antes había forzado, va a poner a 1, a 0, etcétera, ¿no? Entonces, si lo pongo a 0, ahora yo run, hago el ejecuto y se para, ¿vale? Simplemente me he comunicado con una red Modbus y he usado un cliente Modbus, que ya lo trae en Metasploit, pero vamos, que el cliente Modbus es muy fácil de hacerlo en Python o en cualquier otro, ¿vale? Pero incluso, imaginaos, esto lo puedo hacer en el autómata ese que esté abierto, si consigo entrar, es que la red Modbus no tiene seguridad, ¿vale? Pero no es la única, ¿eh? O sea que las redes industriales ahora están empezando, claro, con toda esta preocupación, a establecer sistemas de pues la autenticación, tal, pero al final, como la disponibilidad es lo más importante, la escalabilidad, la flexibilidad, tal, pues al final no hay, por lo menos no sé cómo estamos de tiempo, yo creo que me estoy pasando un poquito. Entonces, yo, si os parece bien, pues aquí lo podemos terminar, ¿vale? Ya digo que tampoco era cuestión de... Ahí tenéis mi correo también, por si queréis. También, como estoy lejos y no puedo hablar ahí con vosotros mucho, pues bueno, ya me tenéis ahí también por si queréis contactar conmigo. Y bueno, yo creo que aquí puedo dejar la charla.